bienvenidos de nuevo a Cosas que Ayudan, sección de coches eléctricos. ¿Alguna vez os han dicho que cuando todo el mundo tengamos coches eléctricos, la red eléctrica no va a soportar la carga de todos los vehículos? ¿Qué va a pasar cuando en todos los garajes tengamos coches eléctricos cargando las 24 horas del día? ¿No va a soportar la red? ¿Tendremos que gastar millonadas en modificar nuestras infraestructuras? ¿Va a haber apagones en las ciudades porque la red no va a ser capaz de suministrar tanta electricidad? Este es otro de los miedos que intentan meter a la gente para evitar que nos pasemos a la movilidad eléctrica. La cuestión ¿es cierto o no es cierto? Y sobre todo, ¿cuál es la fuente más fiable para estudiar este problema? Pues está claro que Red Eléctrica Española, Iberdrola Distribución, Endesa, Unión Fenosa, todas las empresas que se dedican a la distribución de energía eléctrica ya han estudiado si esto es un problema o no es un problema. Y hoy nos vamos a centrar en un estudio realizado por Iberdrola Distribución. Este estudio es del año 2018. Quiere decir que esta es la situación que había hace 6 años. Desde hace 6 años hasta ahora mismo, evidentemente, ya se han realizado muchísimas inversiones y teóricamente yo no he encontrado nada más actual, pero la situación debería ser incluso mucho mejor que la que definen en este estudio. Pero vamos a ver los resultados del estudio. Dice, resultado del estudio del impacto del vehículo eléctrico en la red de baja tensión. En el escenario base red actual no se producen sobrecargas ni caídas de tensión. Es decir, actualmente no hay ningún problema, en el año 2018. Vale, en el escenario 2030, con cerca del 30% de vehículos eléctricos sobre la red actual, prácticamente sin problemas. Si no se hicieran inversiones, el 0,82% de los transformadores de media y baja tensión estarían sobrecargados, es decir, prácticamente ninguno. Y el 1,64% de la red de baja tensión tendría sobrecargas o caídas de tensión. Y aquí hablan del escenario 2030 Smart. ¿Qué es el escenario Smart? El escenario Smart contempla que en el futuro los coches eléctricos que tienen baterías sean capaces de verter energía a la red cuando la red le falta energía y que absorban energía cuando les sobran, de manera que van a poder balancear las diferencias de energía que tenemos a lo largo del día. Actualmente, la Unión Europea ya está trabajando en un protocolo para que los coches eléctricos tengan esta tecnología. El MG4, los Hyundai, los Kia ya traen el Vehicle to Load, que quiere decir que son capaces de sacar electricidad del vehículo para cualquier uso, para meterlo dentro de una casa o para lo que se necesite. Entonces, en el escenario 2030 Smart, con recarga inteligente, elimina incluso todas las sobrecargas en transformadores de media y baja tensión y reduce los problemas de la red de baja tensión al 0,84%, es decir, prácticamente nada. Esto sin hacer inversiones. Pero ¿qué pasaría en el escenario 2050 si el 100% de los vehículos fueran eléctricos y tuviéramos la misma red actual? Repito, sin inversiones. Pues el 16,2% de los transformadores de media y baja tensión estarían sobrecargados. ¿Vale? Ya estaríamos hablando de que todos los coches serían eléctricos. Solo el 7,78% de la red de baja tensión tendría sobrecargas. Pero lo más importante es que si se implementa la tecnología Smart, que todo apunta a que sí, en el escenario 2050 se eliminaría incluso casi todas las sobrecargas en los transformadores de media y baja tensión. Es decir, con la red actual y la tecnología Smart, la de Vehicle to Load, solo el 0,9% de los transformadores actuales tendríamos que evolucionarlos. Es decir, prácticamente la red actual ya soportaría el 100% de los vehículos eléctricos. Y lo que dice aquí es que reduce enormemente los problemas de la red de baja tensión al 1,08%. Conclusión inicial, la red de distribución tiene capacidad para ir acomodando de forma progresiva la adopción del vehículo eléctrico dentro de los planes de inversión normales. Vale, y aquí nos explica un poquito cómo han hecho este estudio, más en detalle.
están hablando de la parte de Iberdrola Distribución que gestiona estas partes verdecitas de España. Evidentemente, en las otras zonas hay otras distribuidoras que evidentemente habrán hecho el mismo estudio. ¿Qué hipótesis han utilizado? Pues la hipótesis que han utilizado es que la carga lenta en baja tensión se realice a 3,68 kilovatios. Luego hablaremos de si en tu casa tienes que poner un cargador más potente o no, y si al final, si todos los vecinos ponen un cargador hiperpotente, si se va a quemar la red eléctrica de la comunidad de vecinos o no. En baja tensión, lo que te dicen, en baja tensión, es decir, conectado en tu casa, sin ser los cargadores de carretera, las electrolineras, etcétera, consideran que el 80% de la carga va a ser nocturna. Pues cuando estemos durmiendo será cuando carguemos el coche, y el 20% será diurna. Habrá 23 millones de vehículos en España, más o menos, y la penetración geográfica será homogénea. En 2030, 6 millones de vehículos eléctricos, 80% de recarga en baja tensión. En 2050 han considerado lo que decíamos, 23 millones de vehículos eléctricos, 65% de recarga en baja tensión. ¿Por qué en 2050 baja? Porque en 2050 seguramente los coches ya tengan baterías de 1000 kilómetros que se carguen en 5-10 minutos en una electrolinera, y habrá mucha gente que no tenga cargador en casa y que simplemente vayan como ahora a la gasolinera a la electrolinera, estén 5 minutos, carguen el coche para 7-15 días y no vuelven hasta pasado un par de semanas. En la recarga básica lo que consideran es que el inicio de la recarga de todos los vehículos eléctricos se realiza a las 23 horas, y evidentemente lo que te están diciendo es que con 37 kilómetros de media que recorremos los españoles al día no hacemos más. Habrá gente que haga 500 y habrá gente que haga 0, pero la media son 37 kilómetros. El consumo por vehículo al día será de 8 kilovatios. ¿Qué quiere decir esto? Que de media el 100% de los vehículos estarán cargados 8 kilovatios dividido entre 3,68 en menos de 3 horas. Y luego en la recarga Smart, pues lo que te dicen es que desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana lo que hacemos es aplanar esa curva. ¿Cómo lo hacemos? Pues si yo realmente solo tengo que cargar 8 kilovatios al día y voy a estar toda la noche, yo voy a poner a disposición de la red eléctrica, vamos a poner 10 kilovatios de mi coche. Entonces, a las 11 de la noche que se conectan todos los coches a cargar, yo lo que voy a hacer es, durante 2-3 horas, entregar esos 10 kilovatios a la red eléctrica para apoyar a la red eléctrica. Y a las 2 de la madrugada yo empiezo a cargar mi coche los 18 kilovatios que tenía que cargar, 8 que he gastado en el día más 10 que he entregado a la red. 18 dividido entre 3,68 necesito 5 horas. A las 7 de la mañana el coche está cargado y no ha habido ningún problema. Bueno, y aquí tenemos la parte de las inversiones. Básicamente, por resumir, lo que te dice es que se necesitarían en torno a 400 millones de euros para adaptarnos, que es una cantidad para estas empresas ridícula, es decir, están hablando de en torno a 30 millones anuales hasta el año 2030. Si pusiéramos la recarga Smart solamente harían falta 300, ridículo. Y para el 2050 lo que te están diciendo es que sin recarga Smart serían necesarios 2.400 millones, algo también ridículo de aquí al año 2050, pero si implementamos la recarga Smart, las inversiones se reducirían en un 70% a simplemente 700 millones. Además de esto, hay que tener en cuenta que se necesitarían 1.500 millones de euros en construir electrolineras de alta y media tensión. Estas son las que vamos a tener en carretera para viajar. ¿Vale? Bueno, por aquí tenéis los datos generales de consumos, demanda, cómo hacen, cuál va a ser la variación de la demanda con los vehículos eléctricos, etcétera. Y como conclusión, lo que dice es: la red no es un problema para la adopción del vehículo eléctrico. Las inversiones necesarias son asumibles por los distribuidores dentro de sus planes de inversiones habituales. La red inteligente ayuda a ser más eficientes en las inversiones y en la operación del sistema con un desarrollo masivo del vehículo eléctrico. Es decir, cuantos más vehículos eléctricos haya, si implementamos el protocolo Smart, el de Vehicle to Load, va a haber menos problemas en la red eléctrica. Y luego, el sistema ha afrontado crecimientos de demanda muy superiores a las que se prevén en el vehículo eléctrico en el pasado.
Ante la crisis del 2008, el crecimiento anual de la demanda en Iberdrola Distribución entre el año 2001 y el año 2007 fue del 4% anual. Cada año subía la demanda de energía un 4%. Y además, en el año 2003, en España se compraron 1 millón de equipos de aire acondicionados de golpe en el verano, con un crecimiento anual de la demanda del 6,5%. Os recuerdo que un aire acondicionado tirando a saco consume 2 kilovatios. Y estamos hablando de que el coche carga a 3 kilovatios, 3 kilovatios y medio por las noches. Es decir, el impacto de 1 millón de aires acondicionados en 3 meses es infinitamente mayor a todos los impactos que vamos a tener con el vehículo eléctrico de aquí al año 2050, porque va a ser muy progresivo. Bueno, hemos visto que las infraestructuras aguantan la energía necesaria que necesitan los coches eléctricos, pero la siguiente pregunta es: ¿España tiene capacidad para generar toda la electricidad que necesitan los coches eléctricos? Bueno, pues si nos venimos a Red Eléctrica Española, aquí vemos cuál es la demanda que hay diaria. Es la línea, es la prevista, la línea verde, la programada, es decir, Iberdrola, Red Eléctrica Española va a prever las rayitas rojas. ¿Esto qué quiere decir? Las rayitas rojas: bajo, subo, bajo. Esto quiere decir arranco un molino de viento, me paro, entra una central de ciclo combinado, a paro. No pueden, evidentemente, parar las nucleares. Las nucleares son muy estables durante todo el día. ¿Vale? Aquí en este caso la nuclear es intercambios internacionales alta, cogeneración, ciclo combinado, nuclear. Nuclear es la azul. Si vemos a lo largo del día, la nuclear porcentualmente varía porque hay diferente consumo, pero es muy estable. ¿Por qué? Porque la nuclear está consumiendo, si pinchamos aquí, mirad, aquí se ve, está consumiendo durante todo el día exactamente lo mismo. Y nos vamos a la eólica, esta es la hidráulica, que la hidráulica sí que la utilizan vuelto el agua o paro la presa en función de si necesito más o menos electricidad. En este caso sí que pueden variar en función de la demanda. A las 9 de la mañana hay una alta demanda aquí y pues las hidráulicas sueltan más agua. Aquí a lo largo del día la solar empieza a funcionar y lo que hacemos es quitar de la hidráulica. Pinchamos en la solar, que puede ser la solar es esta. Vemos que la solar, lo malo que tiene es que generamos una gran parte de energía solar, pero solamente a estas horas. Y aquí tenemos coches eléctricos en el garaje con la recarga Smart inteligente y la energía que aquí los paneles solares les sobra, somos capaces de meterla en las baterías de los coches y entregarla a otras horas. Imaginaros el aprovechamiento que vamos a obtener de la energía solar. Bueno, pero aquí a lo que íbamos es que realmente a lo largo del día veis que por la noche es cuando baja la demanda de manera brutal. Es decir, a las 11 de la noche, que es cuando decimos que van a empezar a cargar los coches, realmente ya está la demanda por debajo de la media de prácticamente todo el día. Con lo cual, aquí tenemos capacidad en España para suministrar los coches eléctricos. Ningún problema. Aquí estamos parando los molinos de viento, las hidráulicas, estamos parando los ciclos combinados porque no hay necesidad de electricidad. Bueno, pues vemos aquí la curva, ¿vale? Por la noche, evidentemente, vamos a poder cargar todos los coches eléctricos, pero aquí la pregunta es: esta es la demanda que yo tengo actualmente. Hemos hablado de que hay en torno a 23 millones de vehículos en el parque español y que en el año 2050 esos 23 millones de vehículos pueden ser el 100% eléctricos. Vamos a ver que a las 9 de la noche, que es cuando más electricidad se consume en el día y ya no hay placas solares ni nada, a las 9 de la noche decide todo el mundo a la vez, los 23 millones de coches les deciden conectar a la red eléctrica a cargar sus 3.500 vatios de potencia. ¿Qué necesitaría producir la red eléctrica española para suministrar esto? Pues necesitaría 80.500 megavatios más. Es decir, estaríamos hablando
de que se necesitarían 115.500 megavatios para poder suministrar a todos los coches eléctricos si todos se pusieran de acuerdo a la vez, que es totalmente imposible. Pues España tiene instalados 125.000. Es decir, le sobrarían en torno a 10.000. Sí que es cierto que en solar fotovoltaica hay 25.000 y si fuera a las 9 de la noche esa no estaría disponible. Entonces nos quedaríamos en 100.000. Pero claro, estamos hablando de que este es el caso del año 2050. De aquí al año 2050 digo yo que instalaremos muchísimas más placas solares, instalaremos muchos más molinos eólicos y nos va a dar tiempo de sobra a adaptarnos a las necesidades. Y ahora la otra pregunta del millón. Es que yo en mi casa tengo contratados 4 kilovatios y si me compro un coche eléctrico, para poderle meter 3 kilovatios hora, tengo que contratar otros 3 más, 7 kilovatios. No tienes que contratar absolutamente nada más. Si eres un taxista que todos los días necesitas volver a cargar el coche, entonces pues te recomiendo que te pongas una instalación nueva en la cual pues a ti te van a dar un boletín nuevo y te van a decir la capacidad que va a tener esa línea. Si el transformador de la zona tiene capacidad para darte los 7, 11, 22 kilovatios que tú necesites, te los van a dar porque es su negocio y viven de ello. Es decir, Red Eléctrica, Iberdrola Distribución o cualquier compañía que tengas, Endesa, Unión Fenosa, evidentemente si tienen capacidad te los van a instalar y si no tienen capacidad pues harán una demanda para la evolución de los transformadores o lo que sea. ¿Que puede tardar un tiempo? Puede ser, es muy raro. Pero esto estamos hablando si tú eres un taxista que necesitas cargar el coche todas las noches al 100% y gastas un montón de kilómetros diarios. Si tú eres de los que hace 37 kilómetros al día o menos, tú no tienes que cambiar absolutamente nada en tu casa. Tú lo que tienes que poner es un cargador con carga dinámica. ¿Qué quiere decir esto? El cargador está en todo momento conociendo lo que tú consumes en tu casa. Y si tú tienes 4 kilovatios y en tu casa estás consumiendo 2, al coche le mete otros 2. Si tú enciendes el horno y pasas a consumir 4 kilovatios, para la carga del coche. Si tú apagas el horno, vuelve a meter 2 kilovatios. Si ya apagas las luces y te vas a la cama y solo estás consumiendo 500 vatios del frigorífico, los transformadores que tienes de cargar el móvil y demás, al coche se va a poner a meterle 3,5 kilovatios. Sin que tú hagas nada. Eso es automático. De manera que cuando tú te compras un coche eléctrico, a no ser que tengas una necesidad de cargar tropecientos mil kilómetros muy rápidamente, tú con la potencia que tienes contratada en casa, yo te diría que la potencia ideal sería en torno a 4.500 vatios. 4.500 vatios te va a permitir mantener de manera habitual y media los 3 kilovatios de carga en las horas nocturnas sin ningún problema. Conclusiones que sacamos de este vídeo. Primera, la red eléctrica no tiene ningún problema. Si ahora mismo transformáramos todos los coches a eléctricos, las inversiones que tendríamos que hacer son perfectamente asumibles. Con lo cual, la red eléctrica no tiene ningún problema. La generación de energía es más que suficiente para cargar todos los coches eléctricos de España, para que todo el parque móvil de España sea eléctrico. Y última conclusión, en las comunidades, si todos los vecinos ponen coche eléctrico, no tiene por qué haber ningún problema, porque la mayoría de la gente no debe subir la potencia. Si la suben será porque tienen otro tipo de necesidades, pero no es necesario. Si tú vas a cargar el coche por la noche, no es necesario subir la potencia. Bueno, espero que este vídeo te haya servido para eliminar una de esas dudas, uno de esos miedos adicionales que tiene la gente. Dentro de unos años no vamos a poder cargar los coches eléctricos porque va a explotar la red, etcétera, ¿vale? Tienes un montón de vídeos dentro del canal para coger cultura de lo que es el coche eléctrico, de realmente cómo funciona, de los problemas, cuándo son problemas y cuándo no son problemas, porque es todo relativo. Te invito a que entres en la sección de movilidad eléctrica y ahí te puedes informar. Si te gusta este contenido, suscríbete para estar al día y, por favor, un like que te lo agradezco un montón. Hasta pronto.